Hace exactamente una semana que tuvimos el privilegio de recibir a 4 chilenos en nuestra iglesia, 2 varones y 2 chicas. Ellos son de Jucum. A pesar de ser chilenos, ellos están temporalmente radicados en Paraguarí, Paraguay, porque pertenecen a una base de Jucum. Ellas van a explicar ahora qué es Jucum. Vamos a hacer 2 programas de testimonios. Hoy las 2 chicas y luego el programa siguiente los 2 varones. Ella se llama, una de ellas, la líder del grupo, la que es la líder de la base de Jucum, se llama Liselot Ulloa. Y una de las estudiantes, Ignacia Gómez. Así que las vamos a ir conociendo durante el transcurso del programa. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? Muy bien, porque tenemos visitas internacionales. Pero sí, hoy estamos de lujo. De lujo y muy expectantes. Expectantes. Sí, totalmente. Bueno, Liselot e Ignacia, estamos tan agradecidos por esta semana que ustedes estuvieron ayudándonos en distintas áreas de la iglesia y por participar de este programa de testimonios. Así que Luis siempre comienza preguntando para conocerlas. Sí, por ejemplo, bueno, ya sabemos que son chilenas, bien, del vecino país. Ahora, laboralmente, ¿a qué se dedican? Bueno, laboralmente yo soy misionera. Misionera. Sí, soy misionera, pero mi profesión es enfermera. Bien. Ahí. ¿Y en el caso de Ignacia? Yo salí de la escuela el año pasado, entonces alcancé a trabajar un poquito, 2 meses, en una pizzería y eso sería todo, porque como salí el año pasado solamente, entonces después ya vine a la escuela. Claro, muy breve el tiempo. Exacto. Bien, así que una enfermera y una pizzera. Podríamos decir. Enfermera y misionera. Exacto, a la vez. Sí. Pero lo que me asombró, porque a pesar de estar 6 años ya en Paraguay, ¿no? 5 años y 5 años. meses. Sí. No tiene tonada paraguaya. Sí tiene la auténtica tonadita chilena. Exacto. Que a mí me resulta muy romántica, muy agradable. Yo tuve la oportunidad de estar varias veces en Chile y son muy amorosos, muy amables, muy buenos. Yo siempre pregunto cómo está compuesta su familia. Ustedes son solteras, así que deberían hablarnos de sus padres, hermanos, tal vez. Sí, bueno, tengo mis 2 padres vivos, gracias a Dios, Héctor, Mariana, y ellos están en Chile, y mis hermanos, tengo 2 hermanos, uno se llama Brogan, junto con su esposa, está casado ya, Jocelyn, y la primera sobrina, nieta, que viene a traer mucha bendición a nuestra familia, que es Agustina Consuelo. Ajá. Y Brisman, que es mi hermano menor. Esa es mi familia que está toda en Chile. Toda en Chile. Sí. ¿Son todos creyentes, cristianos? No, solamente mi mamá. Mi mamá, sí. Mi papá recibió al Señor en su corazón, pero está ahora en un proceso a su manera aún. Sí. ¿Y la familia de Ignacia, cómo está compuesta? Yo, bueno, también tengo mis 2 papás vivos, se llaman Alejandra y Eduardo, y tengo 2 hermanos más pequeños que yo, se llaman Belén y Matías. Ajá. Y yo soy la mayor. Sí. Sí, tienen 15 y 8 años. Sí. Dijimos hoy, o al menos lo dijo Arnoldo, van a explicar qué es Jucum, porque es una sigla, ¿no? Sí. Ahora, para la persona que te está escuchando, ¿qué es Jucum? Bueno, Jucum, primero la sigla significa Juventud con una misión, ¿sí? Y Jucum es un movimiento misionero interdenominacional e internacional. ¿Ya? Y el lema que tenemos de Jucum es conocer a Dios y darlo a conocer. ¿Y de qué manera? Influyendo en las diferentes áreas de la sociedad. O sea, en el área de la salud, en la política, en la educación y en las artes, en las diferentes áreas para poder introducirnos en esos lugares, ¿cierto? Y predicar del Señor. ¿Es accesible a cualquier joven que quiera participar? A cualquier joven que quiera participar, que tenga o no tenga llamado a las misiones, puede participar en Jucum. Sí, y cualquier edad. ¿Y cuánto tiempo están en Jucum hasta salir como preparados de alguna manera?
La verdad es que en Jucum el único requisito, se puede decir así, para participar en Jucum, ser personal, obrero, ¿cierto? A un tiempo indefinido o al tiempo que Dios le esté hablando, es hacer la escuela de discipulado y entrenamiento misionero, una escuela Sí. de 5 meses, 3 meses teóricos, 2 meses prácticos, que es donde lo que están realizando los chicos ahora, Sí. y después depende lo que Dios les hable, ¿verdad? O se quedan como staff en la escuela, o sea, en Jucum, o bien vuelven a su iglesia con herramientas que se les entregan allá y pueden eso desarrollarlo en sus iglesias. Sí. Esto que ustedes están haciendo hace una semana y van a seguir otra semana más dentro de nuestro distrito, esto sería una práctica, ¿no es cierto? Una práctica misionera sería. Sí, sí, es la parte práctica de la escuela. Sí. Sí, que donde ellos todo lo que estuvieron aprendiendo, Sí. ¿verdad? Como dijimos, conocer a Dios y darlo a conocer, ahora ellos lo están desarrollando fuera de la base, Sí, sí, que está ahí en Jucum, Paraguay. Bueno, O sea, podríamos decir que estás alivianado de trabajo esta semana. esta semana estoy admirando la tarea de esta gente tan entregada a la obra del Señor. Estuvieron participando en prácticamente todos los ministerios de la iglesia, o sea, haciendo caminatas de oración, haciendo una estación de oración también. Qué bueno. Explíquenos qué es la estación de oración. Bueno, la estación de oración específicamente es un método evangelístico, ya en donde uno se va a ubicar en un sector, en la ciudad específico, ya donde concurra bastante gente. Entonces ahí nosotros nos ubicamos con una mesa que dice queremos orar por ti, o como lo pusimos acá, queremos orar por vos, Claro, ¿verdad? sí. Y las personas pasan por ese lugar, al ver el cartel, algunos paran, se detienen, piden oración, nosotros oramos por la persona, o bien nosotros les preguntamos si quieren que oremos por ellos, y luego anotamos los datos si quieren que les vayamos a visitar a su casa. Entonces, como nosotros estamos trabajando en una iglesia, esas personas, la iglesia hace un seguimiento Sí, para quienes quisieron la visita y quienes no, se sigue orando por ellos. sí. Es muy práctico. Bueno, creo que tenemos un panorama no tan profundo, pero por lo menos panorámico, Exacto. de conocerla a Liselot e Ignacia. Yo cada que tengo que decir el nombre de Liselot tengo que mirarlo escrito porque es la primera vez que escucho ese nombre, muy lindo, pero nunca antes lo había escuchado. Que nos sepan entender. ¿De dónde sacaron ese nombre? ¿Cómo es el tema? Mi nombre, la verdad es que mi mamá escuchó ese nombre. Sí, Sí, fueron a comer a un lugar con mi papá y el dueño de la cafetería donde fueron dijo Liselot llamando a su hija y a mi mamá le gustó el nombre y por eso me puso Liselot. pero la verdad que Nada más simple. muy bonito nombre, por lo menos es original. Sí. ¿Cómo le costó conseguir el nombre a esta señora? Exacto, sí. Bueno, nuestra base del programa es conocer cómo han llegado a conocer a Jesús como su Salvador. ¿Ustedes provienen de cuna cristiana, nacieron en hogares cristianos o lo conocieron a Jesús después ya de grande, en su adolescencia, juventud? ¿Cómo pasó? Bueno, en mi caso la verdad es que mi abuela siempre nos llevaba a la escuela dominical, a mi hermano y a mis primos, Sí, ¿sí? Mi abuela materna. Y luego de eso mi mamá comenzó a asistir a una iglesia y ahí yo comencé a ir con ella, pero no teniendo un encuentro con Dios, sí, ¿ya? Y luego tuve que cambiarme de iglesia ya a mi ciudad, y en mi ciudad Arauco, ahí yo comencé a asistir ya a los 15 años a esta iglesia. sí, Y en esta iglesia me invitaron en una oportunidad a un verano de misiones en otra ciudad, Curanilahue, que queda a media hora de mi ciudad, y en ese lugar yo tuve un encuentro con el Señor. Y era un verano de misiones que realizaba Jucum, sí. que son con los mismos pastores que son los directores de la base Jucum Paraguarí, que tenían una base Jucum en Arauco, donde yo vivía. Sí. Entonces, con ellos, yo ahí tuve un encuentro con el Señor y de ahí empecé, puedo decir que a los 15 años yo pude ver diferente a Dios para Claro. mi vida. Creo que ese encuentro o nuevo nacimiento, como también lo dice la Biblia, es lo que marca la diferencia entre un antes y un después, ¿verdad? Sí.
Porque una persona puede ir a una iglesia cristiana evangélica y no haber tenido el encuentro y su vida no experimenta cambios. Pero ese encuentro marca la gran diferencia. Antes de escuchar la Ignacia, quiero sacar una enseñanza de la vida de Liselot. También voy a mirar porque Sí. Una joven de 15 años rindiendo su vida a Dios, conociéndolo a Dios, y hoy totalmente abocada a servir a los demás. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque en una sociedad, no sé la sociedad chilena cómo será, ¿no? Pero pienso en la sociedad argentina, donde nuestros jóvenes, no todos, un cierto desinterés por el otro, pero sin embargo una jovencita de 15 años ya pensando en cómo ayudar a otro. Y eso es la enseñanza que quiero sacar hoy. Hubo un precedente. Desde muy jovencita fue llevada a la iglesia. Y se cumple la palabra que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Sembraron en ella esa semilla del evangelio. Exacto, exacto. Ignacia, ¿cómo conociste? ¿Naciste en un hogar cristiano o algo similar a ella? O sea, yo también nací en hogar cristiano, mi mamá es cristiana y, bueno, mi familia en general. Y también a mí, bueno, nosotros no íbamos a la iglesia cuando yo era chiquitita, pero mi colegio era cristiano y fui al mismo colegio toda mi vida hasta que terminé la educación. Entonces, desde siempre, desde que nací, digo yo, que conocía de Dios. Pero claro, yo tampoco tuve un encuentro así desde el principio, sino que cuando tenía 13 años, sí, como 13 años, me pasó estando en un paseo de mi curso, estábamos acampando, a fin de año hacíamos los paseos, y estábamos acampando, y fue una compañera a buscarme, y me dijo que le había sacado una cajetilla de cigarros a su mamá, y me estaba invitando de que vamos a probarlos y no sé qué. Y yo la miré así como no, así como no. Y en ese día, esa noche, porque ya era ya tarde, el Señor tocó mi corazón y me habló acerca de lo preocupado que Él estaba por mí, por la gente a mi alrededor. Y en ese momento el Señor me impactó con la angustia que Él sentía por las personas que se perdían, por las personas que no le conocían. Sí. Y de ahí fue como un cambio así muy drástico en la manera en que veía a Dios, en la manera que veía... fue conocerlo y empezar a tener una relación personal con Dios. ¿Cuántos años? 13. 13 años. Liselot a los 15 creo que dijiste. 15, ¿no? sí, 15 años. Bien jovencitas. Bien jovencitas. Dios permita que este programa estén escuchando jovencitas de 13, 14, 15 años. Porque generalmente las chicas que no conocen a Dios en esa edad están en los boliches, a veces drogándose, a veces emborrachándose, gastando su vida tan preciosa a tan temprana edad. Y pensando de que ellas son unas amargadas. Pensando que por el hecho de ser seguidoras de Cristo no saben divertirse. Equivocada. Qué equivocada, ¿no? Sí. Porque la gente que no conoce a Dios piensa que los cristianos somos amargados y que los que disfrutan de la vida son los que se llevan el mundo por delante. Pero es al revés la cosa. En realidad se malgasta mucho la vida. Sí. Y yo sé por qué hablo, porque yo era también músico de baile. Aunque no lo digo con frecuencia, pero en mis años juveniles incluso tenía una banda rockera de Jokers en la época del rock and roll, del twist y de todo eso. Y cualquiera que me hubiese visto hubiese dicho: qué muchacho tan divertido, tan feliz, pero por dentro me estaba muriendo de vacío interior, de tristeza, de depresión. Algún día te vamos a sentar acá, Arnoldo. Y lo voy a contar en detalle. Sí. ¿Qué trabajo están realizando? O sea, al margen lo dijeron así muy global, pero puntualmente, ¿están aquí en Resistencia en este momento? Después de aquí, ¿hacia dónde y a qué?
Bueno, nosotros después de Resistencia vamos nuevamente a Paraguay. Y en Paraguay continuamos nuestra cruzada que dura dos meses en diferentes iglesias. Y vamos a hacer lo que estamos haciendo acá, que es evangelismo, es poder estar con la iglesia, apoyarla, entregarle herramientas si son cosas que le van a servir, ¿cierto? Y así, dependiendo de la necesidad que haya en la iglesia y la disposición que tenemos con el pastor de la iglesia, que nos va a decir también, esto necesitamos, cómo nos pueden ayudar, y nosotros, bueno, tenemos todo esto para ayudarle y servir, que ese es nuestro objetivo, servir en la iglesia. Sí. Ustedes, volviendo a la época del encuentro ese que tuvieron con Jesús, yo entendí que marcó un antes y un después. No Sí. fueron las mismas personas, Sí. ¿no es cierto? ¿Encuentran que los jóvenes actuales tienen cierta resistencia al rendir su vida a Cristo? ¿O es fácil que se entreguen a Cristo, que tengan ese encuentro que ustedes tuvieron? ¿Cómo lo ven en Argentina, en Paraguay, en Chile? Yo creo que es difícil que esté esa apertura tan grande así de que el joven enseguida quiera acceder a eso. Sí, Porque hoy día tienen muchas cosas que los llenan como la tecnología, las cosas más rápido, está todo más a la mano. sí. Entonces esas cosas al final los ciegan nada más, pues, pero Sí. cuando uno les quiere dar algo que sabemos que va a llenar toda su vida, toda su expectativa, no lo creen porque se sienten ya asociados con todas esas cosas. Claro, viven para el momento, Exactamente. una supuesta llenura, pero Sí. en realidad en el fondo de su alma hay un vacío interior. Sí. Por eso recurren a las drogas y esas cosas. Sí. Y a veces están se han defraudado también Sí, en ese sentido, que han tenido algún familiar, muchas veces me ha tocado eso, algún familiar que conocía a Dios y su testimonio hizo que ellos no quisieran ir un paso más allá porque ven otra realidad que no es cierto. claro. O son de una forma allá y en casa son de otra manera, entonces eso también Claro. los hace resistirse a que Dios puede hacer un cambio y que es un Dios de amor. Claro. Cristianos nominales o cristianos falsos, no convertidos, sino convencidos. Hace poco escuché un pastor que decía, hay cristianos convencidos, tan convencidos que Jesús es real, pero no convertidos. Y están también los cristianos como convenidos, decía él. Me acerco a Jesús por conveniencia, buscando que Él me dé algo. Los panes y los peces. Los panes y los peces. Sí. Pero convertido es cuando hay un cambio, no hecho por la iglesia, porque eso no lo hace la iglesia, sino el Espíritu Santo, cuando uno recibe a Cristo en el corazón. ¿Qué pueden decirnos de sus cambios que se produjo después de ese encuentro que ustedes mencionan? Ignacia a los 13 y Liselot a los 15. Hubo cambios, ¿no? Cambios grandes. Sí, hubo cambios. Yo creo que una de las cosas era como ya la obediencia era diferente. Sí, Sí, la obediencia era diferente, y lo otro que está uno al principio en el primer amor. Entonces Sí. también quiere dar a conocerse al Señor en todo lugar y en todo momento. Pero yo creo que en mí personalmente como que lo que más marcó fue el querer conocer más al Señor, independiente que quizás después uno va conociendo de otra forma más íntima al Señor, pero era conocerlo más, estar más comprometida, que aunque me dijeran una cosa u otra cosa, yo persistía, continuaba, que aunque se burlaran, no importa, yo sigo porque había conocido que era un Dios poderoso, entonces no dijeran lo que dijeran, yo iba a permanecer quizás en lo poco que estaba aprendiendo, pero era algo tan real e impactante para mí, y por sobre todo que me había sentido con esa identidad de hija de Dios. claro. Entonces eso también marca la diferencia, o sea, no importa lo otro porque soy una hija de Dios. Sí. En el caso de Ignacia, marcó también una diferencia en tu vida, ¿no? A partir de los 13 años. Sí, muy grande, porque es precisamente eso, el sentirse lleno. Para mí fue también sentir que mi vida tenía un propósito, que tenía un sentido, que tenía una dirección,
que iba mucho más allá de solo el momento, de solo lo que hacemos como rutina, el día a día, sino que era un propósito eterno, ¿cierto? Claro. Un propósito más grande. Yo quedé como tan impactada por el amor de Dios, por cómo nos amaba como Padre, a mí y a todas las personas a mi alrededor. Entonces eso me hizo ver como una perspectiva más grande. Y bueno, en ese momento yo decidí que quería servir a Dios con toda mi vida, con todo lo que tenía. Sí. Entonces la visión de mi vida cambió, ¿cierto? Sí. Ahora no era la visión el proyecto de vida que nos proponen en el mundo, sino que era enfocarse en Dios. Sí. Fíjate, Luis, que estas chicas no provienen de familias mundanas, de boliche, de malas costumbres, provienen de hogares cristianos, de una buena moral, de buenas costumbres. No obstante, necesitaron tener un encuentro. Claro, es lo que sabemos decir, ¿no? Hijo de tigre es tigrito. Sí. Ahora, hijo de cristiano no es un cristianito. Hay que justamente llegar a ese paso, que lo tuvieron todo y lo tuvimos todo en algún momento, ¿no? Pero llegar a ese momento donde hay que reconocer que Dios tiene que ser mi Señor. O sea, ahí. Pero me quedo, no pregunto la edad porque está mal en la Argentina preguntar las edades, pero chicas muy jóvenes, totalmente abocadas al servicio a los demás. A ver, en muchas palabras ya lo dijeron, pero ¿qué mueve a dos jovencitas a hacer lo que ustedes están haciendo? ¿Qué las motiva? ¿Qué generó tan tremendo cambio? Al margen que, como dice Arnoldo, ustedes ya vienen de familias cristianas, pero hay algo que quebró en ustedes y están haciendo lo que están haciendo. Yo creo que, bueno, en mi caso es como que lo que estoy haciendo me hace sentir plena. Completamente. Sí. Y estoy en el centro de la voluntad del Señor, entonces sé que lo que estoy haciendo es lo mejor que le puedo entregar al Señor. O sea, que ahí me tiene Él, ahí estoy, entonces ahí estoy en el centro de su voluntad. Entonces yo en un momento igual me pregunté, yo decía, bueno, hay cosas que vienen por añadidura, ¿cierto? Pero aún si no vinieran, no tendrían que producirme una crisis porque no están. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo mejor que se puede hacer en el mundo, que es servir al Señor. Sí. Independiente que hayan cosas que quizás uno como mujer o cierto o necesidades que puedan haber, quisiera, pero no importa, porque es como estoy haciendo su voluntad y eso es todo. Sí. En mi caso es todo, entonces yo digo, bueno, lo demás no importa, es como ya, sí. Pasó a un segundo plano. Lo demás. Pero eso no quiere decir que ustedes no se preparan para alguna vez tener una familia, un matrimonio, hijos. Eso está en oración. Eso está en oración. No se sabe si va a ser un argentino, si va a ser un paraguayo, un chileno. Exactamente. Pero Dios sabe. Dios sabe. Y seguramente que tiene preparado un idóneo para cada uno. Exactamente. La pregunta de Luis, a mí se me ocurre que el motivador, el motor de que estas chicas estén abocadas al servicio de Dios es la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. ¿No es cierto? Porque uno puede ser muy religioso y hacer las cosas por obligación, por inercia, mecánicamente, sin entusiasmo, pero cuando el Espíritu Santo entra, cuando uno recibe a Cristo, eso nos motiva a servirle de todo corazón. Y eso no es prerrogativa de algunos, sino que está accesible a toda persona que recibe a Cristo en el corazón. Exacto. Claro, en ellos llama un poco la atención, Arnoldo, porque es lo que decimos siempre, jóvenes. Cuando uno vive en un contexto como vivimos nosotros, donde lamentablemente está muy deteriorada nuestra juventud, al escucharlas a ustedes, al ver el gozo con el que dicen estamos sirviendo y estamos dando todo, entonces ahí es donde uno queda impactado, ¿no? Realmente, de otros países, de otras culturas, estar trabajando aquí en la Argentina llama la atención, al menos me pasa a mí, ¿no es cierto? Entonces por eso uno queda allí. Bueno, el tiempo voló increíblemente rápido, pero
ya casi cerrando el programa, a mí nos gustaría que ustedes le hablen a esa chica joven o a ese muchacho que tal vez está amargado, está triste, con ideas negativas, tal vez en la droga, tal vez le cruzó un pensamiento de suicidio, tal vez se siente solo. ¿Hay una respuesta para ese tipo de jóvenes? ¿Dios tiene una respuesta para esa gente? ¿Qué mensaje le puedes dejar, Ignacio? Yo creo que realmente decirles que Dios puede llenar todos los vacíos del hombre, que el propósito de Dios es relacionarse con nosotros, es que nosotros le conozcamos y Él también quiere conocernos. Él nos ama, nos sostiene y realmente vale la pena servir a Dios y entregarle la vida a Dios. Y Liselot, ¿qué puedes dejarle como corolario, como cierre de este programa a cualquier persona? Pero estamos más abocados en este programa a mirar a los jóvenes. A los jóvenes. Bueno, primero que nada, que el Señor le ama tal cual ellos son, ¿sí? Tal cual ellos son. Que no miren su condición, porque en esa condición en la que ellos están o están escuchando, Dios les ama, Dios los mira con amor. Y que al dar ese paso de querer reencontrarse bien con el Señor o volver nuevamente al Señor o darle una oportunidad a este Dios que he conocido, es decirle que Dios nos va a llevar a lugares que nosotros nunca nos imaginamos, ya haciendo cosas que nunca pensamos, de maneras que nunca nosotros creíamos hacer. Sí. Y así es Dios. Entonces, animarles a que den ese paso de su último quizás recurso, así como si han buscado por todas partes, denle una oportunidad a Dios. Denle una oportunidad a Dios. Eso les diría. Sí. Cierto. Les agradecemos con Luis inmensamente su testimonio, nos hemos asombrado de las cosas que nos han dicho. Luis, ¿tenés alguna palabra reflexiva? El libro de Eclesiastés, Sí. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Sí. Es lo que hicieron ustedes, se acordaron del Creador en los días de su juventud, y me llevo la simpatía de estas chicas, Sí. me las llevo en la mente. Así que amargura a los cristianos, acá está. Sí. Pónganla en la mesita de luz y van a ver que no es cierto. Bueno, qué bueno. Nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación. Pero ahora me quedo hablando con vos, querido amigo, querida amiga. Tal vez pensaste alguna vez, voy a dejar muchas cosas malas para luego acercarme a Dios. Yo quiero ser honesto con vos. Tenés que acercarte cómo estás, porque no vas a poder dejar todas las cosas que te parecen que son malas. No vas a poder a menos que Dios te ayude. Y hablando con un joven un día me dijo, pastor, yo quisiera dejar pero no puedo. Entonces yo le dije, recibí a Cristo en tu corazón como tu Salvador y Señor y reconoce tu limitación, tu incapacidad. Así como estás, Él te va a perdonar, te va a limpiar, te va a dar una nueva vida. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? De modo que si alguno se une a Cristo, es una nueva creación, una nueva persona. Las cosas viejas quedan atrás y desde ahora todas son hechas nuevas. Así que yo te quiero animar a que invites a Jesús a vivir en tu corazón como tu Salvador y Señor, le pidas perdón por todas tus faltas y lo comiences a seguir. Lo mejor de tu vida está por delante, con Cristo en tu corazón. Te dejo este desafío, que Dios te bendiga ricamente y hasta la próxima semana si Dios quiere.